Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más estamos en Limbo Comics haciendo su crítica favorita de nuestro favorito del mes, del día y del año. Cambiamos de escenario. Sí, en un esfuerzo de producción sin precedentes, giramos la cámara a 180 grados y estamos en otro local, en otra parte del local. Así somos, No es tan grande el local, son 6 metros cuadrados menos. Pero vamos girando la cámara y verá qué amplio que parece todo. Bueno, el recomendado del día de hoy, el recomendado de la semana, es un gran autor de cómics, es una gran saga de libros que por suerte ya está terminada, ya está editada. Una máquina de Hollywood para sacar películas. Hasta ahí. Pero bueno, es Sin City de Frank Miller, un autor clásico que la pegó en los 80s, arrancó dibujando para Marvel, de ahí pasó a escribir algunas historias en Daredevil, que era uno de sus personajes favoritos, y a raíz del éxito como autor completo que tuvo en Marvel, le proponen empezar a escribir para DC. Y en DC, en el año 1986, saca la que es para muchos la mejor historia o uno de los clásicos de novelas gráficas de Batman, que es El regreso del Caballero Oscuro. Frank Miller se consagra con esa obra, junto con trabajos también como Año 1, que en este caso lo dibuja Mazzucchelli, pero ese es el punto de quiebre como autor completo y hace que toda su obra se empiece a revalorar mucho más. Y en los 90 hace otro cambio más de editorial, empieza a editar en Dark Horse, que era en ese momento una editorial independiente, que tenía un par de autores. En Dark Horse en los 90 había empezado a salir Hellboy de Mike Mignola, que es uno de nuestros recomendados también. Pero digamos, cuando Frank Miller se va a Dark Horse, empieza a publicar su obra más personal, que es Sin City. Sin City es un policial negro con mucha violencia, mucho tiro, mucha acción. Se escapa totalmente de la temática de los superhéroes. Claro, Frank Miller tiene un fanatismo por lo que es la novela negra de Raymond Chandler, por las películas policiales de los 50, y también se nota mucho la influencia de uno de sus autores favoritos, uno de sus grandes influencias, que es Will Eisner, y las primeras historias de The Spirit, que a pesar de ser mucho más light, porque eran series de tiras de diarios, The Spirit tenía una experimentación mucho más en el concepto de armado de página. Will Eisner es uno de los primeros tipos que empieza a probar la idea de escribir otro tipo de historias y empieza a probar la idea de este concepto de novela gráfica antes de que ni siquiera existiera el término. Claro, una de las cosas que tiene Frank Miller es que es guionista y dibujante a la vez en muchas de sus obras, y eso le permite experimentar en la narrativa con el dibujo, que lo vemos mucho en Sin City y lo vemos mucho en su otra obra, que es 300, de la cual está la película, que a diferencia de otros cómics, 300 tiene la cualidad de que es apaisado. En el caso de Sin City, Frank Miller escribe, dibuja y entinta todo su trabajo con una influencia muy grande, no solo de Will Eisner, como decíamos recién, sino también de otro tipo de artistas muy desconocidos para el público yankee, pero muy conocidos o muy de culto para el público argentino, como puede ser el viejo Breccia, Alberto Breccia. Ahí se nota mucho la influencia de los laburos de Breccia en esos planos grandes de blanco y negro, en esa pincelada gorda, si te pones a mirar el trabajo de Sin City y lo comparás con trabajos de Breccia, como puede ser Perramus, como puede ser las adaptaciones que hizo de los cuentos de Lovecraft, o otro tipo de historias cortas, como podía ser Morcinder, se nota que Frank Miller en algún momento alguien le alcanzó un par de trabajos de edición europea o yankee, andás a ver, de Breccia, y le hizo un clic en la cabeza, y toda la obra de Sin City se destaca por eso, porque para lo que es el cómic yankee, una obra en blanco y negro ya rompe con todo lo que se venía editando hasta ese momento. Los yankees son muy del color, sobre todo en los 90, que empezaba a verse mucho el color digital y como que te vendía por ese lado. Frank Miller hace una cosa más minimalista, se centra en el blanco y negro, grandes planos de blanco y negro, mucha doble página,
pero con pequeños detalles de color. O sea, es una de las cosas destacadas en el cómic de Sin City y en la adaptación que después se hizo en cine a principios del 2000, que hizo Robert Rodríguez, donde adaptó 4 o 5 historias de Sin City y las convirtió en una película. Una de las cosas que tiene tanto la adaptación en cine como los cómics es que, a pesar del gran laburo que tiene en blanco y negro, hay detalles de color. O sea, la sangre es roja, el bastardo amarillo es amarillo, la dama de ojos azules tiene unos ojos muy azules, la dama vestida de rojo es todo blanco y negro y el vestido rojo así en primer plano. Y Sin City es básicamente una serie de historias que están entrelazadas, porque el primer arco, The Hardest Goodbye, que se tradujo muchas veces como El largo adiós o Una dura despedida, la trama se centra mucho en la figura de Marv, que es un tipo que es como es un asesino, pero a la vez es un tipo sicario, que es medio un matón, que también es medio un tipo rudo pero con sentimientos. Claro, y la historia de Marv pegó tanto en el público y en el autor que una vez que la cerró se quedó con las ganas de seguir escribiendo sobre ese personaje, y todas las historias que siguen a Sin City, o la mayoría, pasan al mismo tiempo y van girando alrededor de la figura de Marv y de varios de sus amigos, de sus enemigos, y el eje central de Sin City empieza a ser justamente la ciudad. La ciudad es un personaje más dentro de todas estas historias. Sin City en realidad se llama Bay Sin City, le dicen Sin City, ciudad del pecado. La gente que vive ahí adentro es... el clima general de la ciudad es bastante antro, está lleno de ladrones, asesinos, prostitutas, policías corruptos, gobernantes totalmente codiciosos. Es como un Buenos Aires, pero sin reggaetón y sin mosquitos. Tiene todos los elementos de un policial negro y una novela pulp que Frank Miller los vuelca dentro del cómic, saliéndose, como se dice, de lo típico que se producía en Estados Unidos para la época, y justamente tratando de armar una historia que en un principio iba a ser autoconclusiva. Claro. Y después se dieron cuenta que tenía mucho más para dar, porque no había en el mercado nada remotamente parecido. Claro, bueno, justamente estamos hablando de una etapa del cómic que era en los 90, donde las ventas las lideraba Image, que era una empresa nueva y se caracterizaba por tener historias de superhéroes hiper oscuros, hiper violentos, sin un buen guión. Entonces ahí, durante esa etapa, es donde se empiezan a destacar un poco más los verdaderos autores. Se destaca mucho más el cómic de Sin City de Frank Miller, porque es un autor completo, porque sale de la línea de historias de superhéroes, se centra más en un policial, se centra más en historias oscuras y violentas, que enganchan a un público más adulto. O sea, Sin City no es algo que sea la primera opción para leer de ningún niño, no debería, pero son historias que tranquilamente la puede leer gente que está fuera del ámbito del cómic, porque justamente son eso, son policiales, son historias autoconclusivas. Hoy por hoy se editan en formato de tomos. En Argentina lo está editando la gente de Ibrea. Son 7 tomos en total, creo que la colección. Cada tomo es un arco completo, pero todas las historias se van entrelazando porque hay personajes que están relacionados dentro de la ciudad de buena o mala forma. Sin City es el tipo de ciudad de entrás si querés, salís si podés. Bueno, esta es nuestra recomendación de la semana, del día, el momento en el que la publiquemos. No se olviden de dejarnos en los comentarios si quieren que hablemos de algún cómic en específico, alguna historieta en específica o autor. Y suscríbanse al canal, síganos en las redes sociales. Y los estaremos viendo en un próximo Limbo Recomienda. See you.